4 megas, ¿Eh? 4, no, es ah, megas, 4 GB. 4 gigas, ¿verdad? 4 gigaohms. O sea, es una impedancia muy grande, ¿sí? Eso es la principal característica de diferencia entre un bipolar y un transistor de efecto de campo, ¿sí? O sea, un bipolar ya más para terminar, más o menos de qué orden dijimos que andaba y el por qué. El orden de los megas. No, no, jóvenes, o sea, vamos a echarnos rápidamente, pero muy rápido. ¿Cómo está polarizado mi unión base-emisor? Directamente. 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 Entonces, esa unión PN, para que no se les olvide, hagan el equivalente cuando se polarizaba directamente la unión PN en un diodo, porque es exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes polarizaban directamente al diodo, ¿qué resistencia tenían? ¿Qué impedancia tenían? Pero ya se les olvidó. Por 10,000ª vez, jóvenes. Yo no sé por qué se les olvida. Voy a graficar la curva del diodo. Voltaje, corriente. Cuando está polarizado directamente, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio, genera una curva de esta forma. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que esta es su resistencia del canal. Entonces, si yo, mi diodo en cualquiera de ellas, pongamos aquí está funcionando, ¿sí? Saco una corriente y saco un voltaje, ¿sí? Rápidamente pueden sacarlo, fíjense. Este voltaje máximo, a ver si se acuerdan, este voltaje máximo que nos da el fabricante, que lo especifica, que este voltaje en el diodo así lo pone VD, todo esto lo pueden checar en sus hojas de datos. El VD máximo, ¿cuándo es máximo? Cuando tenemos la corriente máxima, o sea, la ID máxima. ¿Cuánto es la ID máxima en este caso de nuestro diodo que estuvimos utilizando? El 1N 40,0, puede ser el 1, 2, 3, 4, bueno. ¿Cuánto es la corriente máxima? ¿2 mA? No, fíjese, si yo tuviera un diodo que nada más la máxima corriente que puede trabajar serían 2 mA, pues con 2 mA no hace pero nada. Nadie, jóvenes. ¿Eh? Eso es lo triste de esta película, ¿eh? La corriente máxima era de 1 ampere.
no puede circular más de 1 ampere. En el caso, chéquenlo, del 1N, 4000, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7. Esa es la corriente máxima que puede circular. Si todos trajéramos en mente lo que estamos tratando de que ustedes aprendan, bueno, dirán, esta es la corriente máxima. Si este punto está más o menos a la mitad con respecto a la corriente, pues esta corriente andaría del orden de los 500 miliamperes, todos. Ahora, la hoja de datos otra vez nos dice del diodo que a la máxima corriente de 1 amper, el voltaje en el diodo, o sea, entre las terminales del diodo, lo máximo que puede ser es de 1.1 volt. Datos de la hoja de datos. Si alguien la tiene, verifíquelo. Entonces vamos a ver que entonces, si aquí fuera 1.1 volt, bueno, pues aquí andaríamos como del orden de 0.8. Entonces vuelvan a sacar la resistencia, ¿sí? Aquí no es dinámica, sino es la resistencia estática, ¿sí? Todas son mayúsculas. Entonces nos queda el voltaje que sería 0.8 de volt, entre la corriente que pongamos que fueran 500 por 10 a la menos 3. ¿Qué resistencia les da, jóvenes? 1.6. Exacto, ¿eh? 1.6 ohms. Así de pequeñita es la impedancia que tiene un bipolar. Pues vean la gran diferencia. Ahora alguien diría, bueno, ¿cuál es la diferencia si yo tengo una impedancia de 1.6 ohms o de 4 gigas? Pues que yo voy a poder amplificar señales muy pequeñitas y no se van a desaparecer a la entrada, así de fácil. ¿Sí? Imagínense que yo tuviera, o sea, que tengo la impedancia de entrada de 1.6 ohms y quiero amplificar una señal que sale del corazón, o sea, de mi corazón. Entonces yo puedo tener un transductor que pueda detectar esos pulsos, ¿sí? Esas variaciones. Y esas variaciones se transforman en orden de, pongamos, y así, fíjense bien que podría ser grande, ¿verdad? Pongamos que fuera de 10 microvolts, ¿sí? Porque no son tan grandes. Entonces imagínense que ustedes tengan que amplificarla. El puro hecho de ponerla en una resistencia de 1.6, prácticamente ahí se fue, ya no existiría señal de entrada, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes tengan que hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma funciona con esos pulsos tan pequeñitos y tienen que graficar, tienen que mover un motor, tienen que hacer una bola de cosas. Y si ustedes no tienen un elemento en el cual prácticamente no se vaya a caer mi señal desde la entrada, ¿no?, para poderla yo amplificar, pues simplemente no podría yo hacerlo, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el JFET. Fíjense, ahorita el JFET, pero hay otros dispositivos que todavía tienen una impedancia mucho más grande, ¿ya?, que es el que sigue, que es el MOSFET. Por eso es que todos los dispositivos de medición, ¿sí?, traen a la entrada ya sea un JFET o un MOSFET, ¿sí? Por eso es que todas las memorias y todo trabajan ahorita a base de MOSFET, porque en primer lugar eh, prácticamente no consumen corriente, son muy pequeñitos y son mucho más rápidos que el bipolar. Jóvenes, ustedes son los que se van a enfrentar y entonces necesitan aprender, necesitan saber las características cuando usan uno y cuando usan otro. Si ustedes no están aprendiendo esto, díganme, ¿qué van a hacer cuando salgan? ¿Qué van a vender afuera? ¿Sí? ¿Qué van a vender? Bueno, entonces, aquí prácticamente no es que terminadas en concreto, ¿verdad?, porque habrá a la mejor algo que medio retomar, pero ya tenemos que empezar a ver lo que es la polarización de mi
de mi JFET, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una primera polarización que se llama, bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, profe. Está bien. Entonces vamos a empezar, jóvenes, a ver lo que es así se llama, configuración. De polarización. Fija. ¿Sí? Fija. Esta polarización fija, partimos para que vean que pues nada es sacado de la manga, ¿sí? Entonces yo parto de mi dispositivo así como está bueno, perdón. Antes de esta configuración de polarización fija, vamos a retomar, porque eso es importante, jóvenes. ¿Cómo van ustedes a encontrar las terminales del dispositivo? Fíjense bien. No siempre van a tener ustedes acceso a la hoja de datos, aunque tengan su celular y tengan todo, bueno, qué bueno que puedan tener todo. Pero pongamos que no, una. Ahora, pongamos que ustedes tienen muchos dispositivos y en principio pues no saben si este es un bipolar o es un JF. Y fíjense, estamos reduciendo el problema. Que ustedes nada más estuvieran en un cajón, ¿verdad? Puros, o sea, bipolares o FET. ¿Por qué? Porque ambos, aquí está, para que no haya mentiras, ¿sí? Y tenemos este es un bipolar. Vamos a poner, a ver si lo alcanzan a ver. Es el BC547. Y en apariencia son igualitos. En apariencia son igualitos. Bueno, partiendo de eso, bueno, ustedes tienen un cajón, tienen eso. ¿Y cómo van a averiguar? Bueno, por el número. Pero bueno, aquí se trata de que a fuerza les agarre el toro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que en principio, ustedes ya tienen este dispositivo. ¿Y cómo van a verificar que este efectivamente es un FET? Vamos a ponerlo aquí en nuestra hojita salvadora. ¿Sí? En principio estas son las terminales que tenemos aquí, pero yo no sé ni cuál es la compuerta, ni cuál es el drenaje, ni cuál es la fuente, ¿sí? Entonces de esto dijimos que hay un circuito equivalente, no directo, pero que nos va a ayudar a entender el comportamiento. ¿Alguien se acuerda cómo era? Ya lo dijimos. Déjenme ver aquí en las hojas pasadas, a ver si está, porque vean que no es mentira. Si alguien tiene el apunte del 8 de diciembre, ¿sí?
Esto hace, jóvenes, pues ya no tienen que estarle dando vuelta, ¿verdad? Pero quiere decir, pues que no les queda nada. Aquí está el circuito equivalente que dijimos que podía ser. Aquí está drenaje y fuente, y entre drenaje y fuente aparecía una resistencia, que es la resistencia del canal. Y la compuerta, pensamos que existe porque así está dado en la figurita. Aquí está. Existe una unión PN. ¿Sí? Aquí está. Es canal N, son las letras negras. PN. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? Entonces aquí hay un diodo. Entonces un circuito equivalente que me va a ayudar a mí es que es la resistencia del canal y se comporta como una resistencia. Y un diodo está puesto así, ¿por qué? Porque sabemos que en este caso estamos hablando de un FE de canal N. Entonces, la parte del cátodo tiene que ser material N. Entonces, si se acuerdan, el material P siempre es el ánodo, siempre es el ánodo. Por eso es que yo pongo el diodo en esta forma, ¿sí? El ánodo hacia la terminal y el cátodo, que es la parte negativa, hacia el canal. Todos. Esto lo pusimos aquí en corto para que se dieran cuenta qué voltaje existía. Bueno, pero nada más tomen en cuenta, no lo alteré, aquí está la fecha, 8 de diciembre. Véanlo y verán que ya lo habíamos visto. Para que no digan, pues es que el maestro ahí saca de la manga. Bueno, entonces aquí yo puedo entonces reponerlo, o sea, tiene una resistencia entre, ya sabemos que es drenaje y fuente o fuente de drenaje. Bueno, el chiste de esto es que entre las terminales de drenaje, fuente o fuente de drenaje existe un canal, ¿sí? Y, bueno, entonces, y vamos a ponerlo de una vez. ¿Sí? Y esta es la terminal que vendría siendo, aquí sí ya la puedo asegurar, que vendría siendo ¿quién? La compuerta. Bueno, vamos a partir, jóvenes, que no sabemos si es de esta forma o es de esta forma. ¿Todos? ¿Todos lo ven? Estamos usando el multímetro, jóvenes, porque no tenemos ningún otro instrumento ahorita aquí, pero para que vean que desde lo más básico se puede usar. Entonces, fíjense bien, aquí usamos un multímetro común y corriente, ¿sí? Y nos vamos a ir a la posición de diodos. Ahí está, diodos. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que la terminal, o sea, la roja, está al ánodo y la negra al cátodo. ¿Todos? A ver si trabaja esto con la lucecita. Sí, más o menos ayuda. Entonces vamos a ver, jóvenes, yo voy a empezar a medir. Entonces aquí tengo mis tres terminales. Entonces fíjense bien, yo voy a poner el positivo en la central. No sé qué terminal sea. Nada más pongo en la central y me voy a un extremo. Ahí mide una resistencia. Me voy al otro extremo. Ahí no mide nada. ¿Todos? Entonces en esta hay una resistencia. En la otra no hay nada. Con la polarización positiva al centro.
Ahora voy a cambiar la polaridad del centro, porque tengo que empezar por alguna terminal. Entonces tengo negativo aquí y tengo otra vez la misma resistencia, vean. Y pongo del otro lado, y aquí hay una resistencia grandota, fíjense bien. Ahora vamos a ver entre estas dos terminales. Entre esta y esta no hay nada. Y entre esta y esta hay un valor óhmico. Todos. Entonces, ¿qué piensan que sean? ¿Entre qué terminales existe el canal? Entre el drenaje y la fuente, ¿no? No, la pura resistencia, ¿entre qué terminales sería? A ver, vamos a checarlo. Aquí lo voy a poner otra vez. Aquí positivo, aquí hay resistencia. Y aquí hay resistencia también casi igual. Entonces yo puedo asegurar que entre la terminal de en medio y la de la izquierda, ¿sí? Así lo vamos a poner. Ahora vamos a poner aquí el dibujito. Así físicamente como está. ¿Sí? Entonces, para mí, entre estas dos terminales está el canal. Entre esta y esta. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Está bien. Entonces, ahora vamos a checar entre esta terminal que quedó. Hay que ver si existe una unión. Entonces, fíjense bien. A ver, vamos a checarlo. Vamos a checar ahora la terminal entre esta y esta. Y entre esta y esta. ¿Estamos? Pues ya encontramos estas dos que serían estas. No tenés el nombre. Nada más sabemos que estas dos son estas. Entonces ahora tengo que averiguar si el FET es de canal N o si el FET es de canal P. ¿Sí? Entonces, si yo parto de que el canal N, esta terminal la tengo que poner con ¿qué? Para que conduzca este diodo. Positiva. Ándele. Entonces voy a ponerla aquí. Aquí está mi terminal positiva. La voy a poner, y si se fijan, si estuviera bien polarizado, veríamos que tiene, o sea, habría una lectura, porque está conduciendo más aparte la resistencia del canal, porque está en serie, por decir algo, con el diodo. Entonces vamos a medir. Ahí está 1530. Y la otra, 1526. Entonces, fíjense bien, eso fue cuando yo puse, en esta terminal puse el positivo. Si yo lo hubiera puesto al revés, ¿qué lectura tendría que haber aparecido? Cero. Ándele. Bueno, no cero. Está bien. Cero no, porque si apareciera aquí un cero, quiere decir que es un cortocircuito. Uno. Tendría que aparecer así, como circuito abierto. Ahí está, estoy poniendo el negativo aquí. Ahí está conectado. Ahí está. Para que vean que no hay truco. Ay, es que lo cambio. Ahí hay. Y aquí hay. Todos.
¿Dudas? Entonces, ¿la resistencia del diodo es más grande que la resistencia interna? ¿La resistencia? No, lo No, que pasa es, del diodo. acuérdese, sí, acuérdese que estamos polarizando directamente al diodo. Entonces el diodo podría tener una resistencia, pero esta propia resistencia del diodo se va a sumar con el segmento que le queda de la resistencia del canal, por eso es que aumenta. Acuérdese que este diodo está conectado al canal. ¿Todos? O sea, la resistencia propia del canal, ¿cuánto vale? Fíjense bien. Esto vale 350, nada más aparece 350. ¿Sí? Y ahora nosotros vamos a ver, entre esta y cualquiera de ellas, tiene 1576. ¿Eso es debido a qué, jóvenes? O sea, ¿por qué se incrementó tanto? Porque no sabemos en qué parte del diodo, ¿verdad? En qué parte del diodo tenemos la resistencia. Aquí la puse yo al centro, pero a lo mejor con la polaridad que le estamos dando con mi ómetro, perdón, con mi multímetro, acuérdense que con la batería interna del multímetro es con el que estoy polarizando a mi diodo. Y a lo mejor no es lo suficiente, ¿verdad? Entonces a lo mejor aparenta una resistencia muy baja, o sea, perdón, estamos en un punto muy bajo, entonces tiene una resistencia muy grande el diodo. Aquí yo estoy viendo que hay un problemita. ¿Ya lo vieron? Mi multímetro y no se excusa. La vamos a hacer con una batería. Ahí está, mire. Está indicando que tengo batería baja. Este simbolito no desaparece cuando mi multímetro va a generar. A lo mejor ya la lucecita ya ni la prende, ¿ven? Al principio trabajó, ya no. Bueno, eso es algo que ya encendió. Bueno, pues vamos a ver entonces que estamos verificando que efectivamente se comportan las terminales, ¿verdad? Las terminales entre lo que es la resistencia del canal y la compuerta. Todos. Es una forma más o menos de darse cuenta de qué terminales son y qué dispositivo estamos usando. ¿Dudas? A lo mejor en algún momento de su vida lo saca de algún problema. Bueno, pues ya regresando con nuestro dispositivo, que este es con el que trabajamos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver la primera polarización. Fíjense que esto sería muy enriquecedor si ustedes tuvieran una fuente de voltaje en su casa, ¿sí? Ya sea una pila de 9 volts o sea, que tuviera un voltaje no de 1.5, porque con 1.5 apenitas estaríamos polarizando. Aquí si estuviéramos en otros momentos, ya hubiéramos generado, ya hubiéramos hecho una fuente de alimentación para que todo el mundo tuviera su fuente, porque esto es la base de cualquiera que esté estudiando la carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica, ¿sí? Es como un doctor si no tiene un estetoscopio. Así ustedes deben de tener a fuerzas una fuente de voltaje variable, un multímetro y ya con eso se salvan, ya con eso se salvan. Bueno, entonces vamos a empezar con la configuración de polarización fija. ¿Alguna duda hasta ahorita? Entonces aquí yo tengo que definir
otra vez, ¿verdad? Voy a usar un canal N, pongo mi flechita hacia adentro, ¿sí? Y aquí están las terminales. Esta ya la puedo definir, ¿verdad? Este es compuerta, este es fuente y este es drenaje, ¿sí? Para polarizarlo en polarización fija, yo tengo que poner, fíjense bien, una resistencia RD aunada a un voltaje VDD. Como es polarización fija, la terminal de fuente va directamente, es polarización fija en configuración de fuente común. Entonces la terminal de fuente tiene que ir a tierra. Entonces dijimos, ¿verdad? En el momento en que nosotros tenemos ya la configuración, en este caso, configuración de fuente común, lo único que hacemos es proponer, ¿verdad? Para generar un puerto de entrada y un puerto de salida. ¿Todos? ¿Esto qué quiere decir? Que esta VDD está conectada, fíjense, si quieren, que vean que no, para que no tengamos mucho problema. Esto ya lo vimos desde el diodo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven el VDD, lo sustituyo para mí, para entenderlo mejor, una fuente así, y se acabó, ¿sí? Y este es mi VDD. ¿Todos? Entonces, este es mi puerto de salida y mi puerto de entrada. Aquí viene este concepto, jóvenes. A ver si alguien se acuerda. Voy a ponerla en su totalidad como debe de ir. Esta es mi fuente VGG. Este es mi positivo y este es mi negativo. Está polarizada inversamente. Y esta es mi resistencia que dijimos que era mi resistencia RG. Y fíjense, para completarlo, este como ya es un circuito de polarización para amplificar, entonces aquí tengo que poner, o sea, mi señal de entrada o excitadora va a entrar por la terminal con puerta fuente. Entonces aquí lo voy a poner, fíjense. A ver si alguien se acuerda el símbolo del capacitor este, ¿qué me está representando este capacitor? ¿Y esta parte quién es? ¿Y esta parte quién es? Este es un capacitor 1, que dijimos son capacitores de acoplamiento. Y aquí va a venir mi voltaje de entrada. La señal que voy a amplificar. ¿Con respecto a quién? Con respecto a esto, ¿eh? Aquí todo esto es mi tierra, todo esto es mi tierra. Entonces mi señal de entrada va a estar entre la terminal del capacitor y mi tierra, o sea, mi punto común, ¿sí? Y mi salida va a estar dada en drenaje, ¿sí? Y de aquí, ¿qué le voy a poner? De aquí a acá, aquí va a estar mi voltaje de salida. ¿Todos? Esta es la configuración de polarización fija. Primera pregunta, ¿este capacitor de qué tipo es?
Electrolítico. Ándele, electrolítico. Comparativamente con cualquier otro capacitor, ¿cuál es su diferencia, joven? En que el electrolítico ya está ya tiene para polarizarlo bien. Bueno, ya tiene Exactamente, marcado. exacto. Físicamente viene marcado. Ahora, aquí en mi símbolo, aquí, el que está aquí, dígame, hablando del C1, ¿sí? La terminal de izquierda y la terminal de la derecha. La terminal izquierda, ¿qué polaridad tiene mi capacitor? ¿Ande? Positiva. ¿Seguro? No, es negativa, ¿no? Ya, ¿eh? No, sí es positiva, profe. Sí, sí es positivo. Pero se dan cuenta, tantito les dice algo y ya lo sacan de balance. ¿Qué significa? Que no están perfectamente bien eh, enterados. Entonces son capacitores electrolíticos, ¿sí? La última para que el compañero tenga algo, ¿verdad? ¿Y cuándo usa usted un capacitor electrolítico o por qué usa usted un capacitor electrolítico? Para almacenar voltajes. Los dos, o sea, si usted agarra un capacitor eh, que fuera de poliéster o de cerámica y todos esos tienen esa misma capacidad. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre esos capacitores y un electrolítico? Que, bueno, creo que el capacitor electrolítico se usa para corriente directa y el cerámico para alterna. No, si se fija, yo aquí mi señal de entrada que va a entrar aquí es una señal variante en el tiempo. Entonces es una señal variante. La diferencia no es la frecuencia entre los capacitores. ¿Perdón? No es la frecuencia a la que trabajan. En parte, pero acuérdense que cuando hablamos ya de frecuencia, tiene que ir en función con qué va a estar acoplado, ¿sí? Porque a partir de un capacitor y una resistencia, dependiendo de cómo pongan, se hace un filtro. Un filtro pasa abajo o un filtro pasa alto. No, ahorita no estamos hablando del concepto de un capacitor, o sea, un electrolítico, ¿por qué lo van a usar? Porque tiene diferentes capacidades de voltaje también. Lo viene marcado también. Por ejemplo, uno de un microfaradio a 120 volts o así. ¿Ese de cuál me está hablando? Del electrolítico que viene ya por voltaje. Bueno, viene marcado los voltajes. Entonces también se podría ocupar cuando sabemos bien qué voltaje vamos a suministrar al circuito. Sí, esa es una limitante, pero está bien. Lo que pasa es como que se están revolviendo, perdón, diferentes conceptos, ¿sí? Sí, efectivamente, los capacitores electrolíticos vienen marcado su capacidad y su voltaje máximo que puede tener entre sus terminales. Eso es una verdad. Pero si ustedes lo comparan con uno de cerámica, o sea, lo que le llaman, para que todo el mundo tengamos este ejemplo, ¿verdad? Los mentados capacitores de lenteja, que es como si fuera una lenteja, esos normalmente les dan una capacidad y también les dan un límite de voltaje, ¿sí? Bueno, ese límite de voltaje viene marcado en las letras. Esos capacitores normalmente traen valores de voltaje altos, o sea, pueden trabajarlos con voltajes de 50, 100, 120, así va subiendo, ¿no? En cambio, los capacitores electrolíticos, no es que no existan, pero difícilmente van a tener un capacitor. Si ustedes van ahorita y compran un capacitor normal que dicen, bueno, deme un capacitor
de 1000 microfaradios y le van a preguntar a qué voltaje. Fíjense, como ahorita dijo su compañero, a 120 volts, carísimo le va a salir ese capacitor. Porque el capacitor, entre mayor voltaje tenga para poderlo trabajar, sube en demasiado en costo, ¿sí? Fíjense, bueno, ya tiene tiempo que no los uso, pero desde el punto de vista de comprar. Pero yo me acuerdo, digamos, usted a lo mejor ahorita van, bueno, no ahorita, sino cuando vayan, pidan un capacitor de 1000 microfaradios a 16 volts. Y ese mismo, pongamos que les da, y así se los puedo decir, ¿verdad? A lo mejor vale en pesos lo que vale su capacidad, a lo mejor vale 16 pesos, ¿sí? Y un capacitor en las mismas condiciones, o sea, de 1000 microfaradios, pero ahora a 35 volts, verán que ese no se duplica, pero sí anda en valores del orden de los 30 y tantos pesos, ¿sí? Entonces, imagínense un capacitor de 120 volts y fíjense que al estar polarizado, estamos hablando de un voltaje de qué tipo. ¿Voltaje directo? Exacto, un voltaje directo. Entonces vamos a ver que efectivamente hay capacitores que funcionan con voltaje alterno, que son los que llevan, por decir algo, en el arranque de una bomba de agua, llevan unos capacitores que son relativamente de baja capacidad, son unos botezotes, ¿eh? Pero eso sí los pueden ustedes alimentar con voltaje alterno, ¿sí? Eso yo no les meto más ruido porque pues, no tiene caso. Pero lo único que quería yo es que viéramos que entonces tienen ya tienen primero una capacidad y ya para terminar, ¿verdad? Entre un capacitor electrolítico y un capacitor común y corriente, ¿verdad? Común y corriente quiere decir que puede ser capacitor de papel, que bueno, ya casi no existen, capacitores de cerámica, capacitores de mica, capacitores que ahorita existen muchos que se les llaman capacitores de tantalio, ¿sí? Esos capacitores de tantalio, su electrolito no es líquido como en el caso de un capacitor de cerámica, perdón, de un capacitor electrolítico. Si ustedes llegaran así, con todo cuidado, ¿verdad?, a abrirlo, verían que es una serie de, es una tira de, pues sí, de como si fuera papel de aluminio, puesto entre un sándwich de papel, como de papel de, lo que se den una idea, como papel de celofán, ¿verdad? Eso es para hacer, en cada vuelta están almacenando una energía y la van a guardar en un electrolito, por eso se llaman capacitores electrolíticos, ¿sí? Entonces, todo eso van metidos en un bote y van sellados. En el momento, fíjense bien, dos cosas. Hablando de un capacitor electrolítico, si ustedes llegan a polarizarlo, o sea, lo ponen al revés, primera se empieza a calentar y hagan de cuenta que eso es como una olla express, se empieza a calentar y se empieza a expander internamente, ¿sí? O sea, empieza a generar gases debido al electrolito, que es como una pasta, entonces se empieza, pues literalmente como a hervir, porque se calientan en serio. Y aguas, ¿verdad? Porque si es un capacitor electrolito grande o chiquito de todos modos, pero a lo que voy es que si tiene un capacitor grande, el bote es grande, entonces físicamente se vuelve una olla express, literalmente. Si ustedes dejan ese capacitor conectado así un cierto tiempo, estalla, jóvenes, estalla y vuela, sale como cohete. Y normalmente pues, los alumnos, ¿verdad?, están allí pegaditos viendo a ver qué pasa en su circuito. Hagan de cuenta aquí, yo pongo
un capacitor y aquí estoy viendo. Bueno, pues ha habido gente que les ha abierto en la parte de la cara de la velocidad con que salen los capacitores. Eso, imagínense si le pegan un ojo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la polarización. Sobre todo cuando estamos trabajándolo en una fuente de alimentación en el cual los voltajes que que vienen de una rectificación y tienen un rizo, y eso genera un voltaje alto de polarización, ¿sí? Entonces la diferencia grande entre un capacitor electrolítico y un capacitor de cerámica y eso es precisamente su valor capacitivo. Estos capacitores son de mucha capacidad, ¿sí? De mucha capacidad. Fíjense, ahora sí que no ha pasado tanto tiempo, pero cuando yo estaba como ustedes, como alumno, en la clase de física decían que la capacidad, fíjense, la capacidad de la Tierra era de 1 farad, para que nosotros nos diéramos cuenta de que un capacitor de 1 farad, pues prácticamente no existía, fíjense bien, en mi tiempo. Entonces nos estaban dando a entender que pues 1 farad solamente la Tierra. Sin embargo, ahorita hay capacitores que yo he visto físicamente de 4 farads. ¿Dónde los utilizan? Los utilizan precisamente para almacenar grandes cantidades de energía, para aplicárselos a un amplificador que traen en los coches, ¿verdad? En los coches, para dar el mentado sonido de un buffer, ¿sí? Si alguien trae en su coche y trae un buen buffer, ¿qué les puedo decir? Así en la calle, literalmente en la calle y hablando, pues sí, como 10 metros, ustedes sienten, o sea, sienten pum, 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 de cómo mueve el aire ese buffer. El buffer es una bocina grandotota. Si ustedes están cerca de un equipo de esta magnitud, lo van a sentir en el estómago. Pum, 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 ya no lo escuchan, sino lo sienten. Entonces, para poder mover esa cantidad de aire que está moviendo el cono de esa bocina grandota, necesitan mucha energía. La batería no alcanzaría a dar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el capacitor se comporta, disculpen la analogía, pero dan de cuenta la caja del agua de su sanitario, ¿sí? Imagínense que ustedes tuvieran necesidad de usar el sanitario, pero con la cantidad de agua que sale de una llave, pues no funcionaría el sanitario. Entonces, para que funcione el sanitario, se tiene que almacenar esa agua que está saliendo de una llave y va llenando un tinaquito, o sea, es el que está atrás o donde lo tengan, ¿sí? Un tinaquito. ¿Para qué? Para que en un momento dado ustedes saquen toda esa cantidad de agua rápidamente y eso pueda lavar la parte del sanitario. Así hace un capacitor de esto. Saca rápidamente, en un instante sacan, ¡pum! Y otra vez, poco a poquito se vuelve a cargar. ¿Todos? Entonces, cuando ustedes tienen necesidad de almacenar grandes energías, tienen que usar a fuerzas un capacitor electrolítico. Bueno, entonces ya todo esto se deriva pues del capacitor nada más que pusimos, ¿no? Entonces en este caso, ¿mandé? Entonces, se puede decir también otra diferencia de que, bueno, que acaba de decir que el capacitor electrolítico trabaja a altas frecuencias y el de cerámico a bajas. No, acuérdense, la capacidad, ¿qué le vamos a poner? Mi hojita que nos salga. Aquí está, miren. Un capacitor, ¿sí? Tiene una reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 en 2pi F en C, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los capacitores a voltaje directo, ¿cómo se comportan? Voltaje directo es este,
su representación tiempo y amplitud. Un voltaje directo es este. Este es directo. Y un voltaje alterno, esta es amplitud. Y tenemos esto, ¿no? Entonces, un capacitor a voltaje directo, ¿cómo se comporta? Usando este concepto. ¿Constante? ¿Ande? ¿Como constante? Sí, pero ahí yo le preguntaría al joven, ¿qué frecuencia tiene un voltaje directo? La misma, ¿Cuánto? 60 Hz. Aquí tiene 60 Hz, joven. No, no hay frecuencia. Ah, aquí la frecuencia, ¿cuánto valdría? Si no hay, se tiende a infinito. No, pero usted no me tiene que preguntar. Usted ya como ingeniero y a estas alturas, usted ya me debe decir, aquí la frecuencia es, Pues si la frecuencia es cero, por lo tanto no tiene la reactancia capacitiva, tiende a infinito, y entonces una reactancia infinita, ¿cómo se comporta el capacitor? como circuito abierto. Ándele como un circuito abierto. Eso no se le olvide, Juan. En cambio, a una señal alterna que tiene una frecuencia, entonces va a tener un valor de reactancia. Y una reactancia es la oposición, entonces sí va a tener, esto se va a comportar como una resistencia. ¿Todos? Entonces sí importa la frecuencia, ¿verdad? Entonces yo sé que mi capacitor, cuando se le mete una señal variante en el tiempo, ahí sí va a tener una frecuencia, entonces va a tener una reactancia capacitiva en función de esta frecuencia. Por eso es que ustedes pueden hacer filtros, que pueden ser filtros pasabajos, filtros pasaltos, filtros pasabanda, ¿verdad? Eso el próximo semestre se van a pasar un buen rato viendo filtros. Y pueden ser filtros pasivos. Pasivos es que, ¿qué? Que ponen un capacitor y una resistencia, o una resistencia y un capacitor, porque varía. No es lo mismo poner el capacitor en serie, o sea, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Este es un filtro y otro filtro es este. Son filtros, pero son filtros pasivos, o sea, son puros elementos pasivos. Pero ahora pueden usar filtros, o sea, pueden hacer filtros activos, utilizando dispositivos o un gran dispositivo, que así van a ver su símbolo. A ver si alguien lo ha visto. ¿Este símbolo qué es, joven? Un amplificador operacional. Ándele. Es un amplificador operacional. Que esto van a ver que a través de amplificadores operacionales pueden hacer infinidad de circuitos, todos, pero eso lo van a ver el próximo semestre. Entonces nosotros regresamos a nuestro dispositivo que lo tenemos que polarizar. Lo vamos a polarizar, todo está con voltaje directo. Aquí no metemos para nada la señal alterna. Y fíjense, en el momento que viene aquí una señal alterna, estos capacitores, tanto de entrada como de salida, bloquean el nivel de CD. ¿Todos? ¿Para qué? Ya dijimos, ¿no? Lo bloquean para que la señal que está entrando aquí
pues la va a amplificar en función de este voltaje, fíjense, de este voltaje y de este voltaje. Yo voy a posicionar en esa curva, yo voy a posicionar en dónde va a trabajar este dispositivo, aquí o acá o acá o acá. Todos. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a polarizar a este circuito. Entonces, fíjense bien, de este circuito yo puedo pasar rápidamente a este, jóvenes. Entonces aquí tengo mi compuerta, mi drenaje y mi fuente, exactamente igual a este. ¿Y qué cambios le tengo que hacer con respecto a este que acabo yo de plantear? De lo que ya hemos hablado. Fíjense, en principio, ¿qué caída habría en RG? La misma de la fuente. De lo que hemos hablado, joven. ¿Qué corriente circula en la compuerta? ¿Nadie? ¿Cero? Cero, exacto. Y dígale, señorita, a todos por qué vale cero. La unión compuerta-fuente. ¿Qué pasó con ella? Es como si fuera un corto. No, aquí está compuerta-fuente. Y no está en corto. Aquí no está. Está bien lo que dijo la señorita, la corriente vale cero. ¿Pero por qué? Que es uno de los atributos de este dispositivo. Porque está polarizada inversamente, jóvenes. Esta unión está polarizada inversamente. Vean. Entonces si para mí no hay circulación de corriente, por lo tanto la caída en RG, ¿cuánto valdría? Cero. Cero. Entonces yo puedo quitar esta RG para mi análisis. Entonces yo puedo poner lo siguiente. Y bueno, esto lo habíamos puesto así, ¿verdad? Esta es mi tierra. Esto también tendría que ir a tierra. Para poner ya no tantas tierras porque me doy cuenta como que se pierden cuando pongo aquí otra tierra. Entonces lo que voy a hacer es la voy a conectar aquí. Todos más menos. Este es mi BGG. Todos. Y ahora fíjense bien, acá tengo mi fuente, esta BDD. Este es mi RD. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, aquí vendría, miren, menos más menos y más menos. ¿Sí? Igualito. Entonces, aquí sería, en la resistencia, la parte de arriba es más, menos y más menos.
todos. Este voltaje de aquí a acá se llama BDS y tiene esta polaridad, más, menos. La caída en RD, más, menos, aplicando las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, si gustan anotar lo siguiente, RG garantiza que el voltaje de entrada aparecerá a la entrada del amplificador, aparecerá a la entrada del amplificador del JFET, ¿sí? Si yo no pongo esta resistencia, ya dijimos ayer, ¿verdad? Si aquí no hay, o sea, su impedancia es como si fuera un vacío, pues un circuito abierto, es como si yo pusiera aquí una señal. No habría donde se pudiera caer el voltaje. Entonces, por eso esta RG se pone y se pone normalmente es de un valor alto, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquí se pueda tener una caída de voltaje. Para eso se pone la RG. Entonces, para terminar el parrafito. Para análisis en corriente alterna. Eso nada más es para cuando hacen ustedes el análisis a corriente alterna. ¿Qué quiere decir a corriente alterna? Cuando estamos ya viendo la señal amplificada. Y como este curso no vemos más que la polarización, pues eso queda pendiente, eso lo van a ver en el próximo semestre. Ahora, de ahí pasamos a esta nueva configuración, sigue siendo la misma. Lo único que ahora quitamos la RG porque no la vamos a ver a señal. Entonces yo puedo poner esta condición, ¿sí? Pero fíjense bien, aquí volvemos a poner, ¿verdad? Que la corriente de compuerta prácticamente o aproximadamente es igual a 0 amperes. Todos. Ahora fíjense bien, el voltaje, aquí lo vamos a justificar eso, el voltaje en RG será igual a ¿quién? A IG por RG, todos. Por lo tanto, prácticamente vale 0 volts. Y si vale 0 volts, puedo eliminar la RG. ¿Todos? Ahora viene lo más complejo, jóvenes. Vamos a poner la siguiente nota. El hecho de que la terminal negativa, el hecho de que la terminal negativa de la batería, de esta batería, fíjense, esta es la batería negativa, está conectada aquí. Fíjense bien en este punto. Esté conectada directamente al potencial positivo, fíjense, este negativo está conectada directamente al potencial positivo. Fíjense, este está conectado acá. ¿Sí lo están viendo todos? Está conectado directamente al potencial positivo definido de BGG. Pues fíjense bien, este valor positivo está conectado al negativo de BDD. Aquí estamos hablando de este punto. Definido de BGG. Deja ver con claridad que la polaridad BGS, este es mi BGS, este es mi BGS. El BGS es de este punto a este punto. ¿Sí?
polaridad de BGS es directamente opuesto a la de BGG. Fíjense bien. Normalmente esta fuente BDD es en magnitudes más grande que esta. Por eso es que ustedes con esta polaridad están poniendo aquí menos y más. Este menos sigue estando en mi fuente, pero al mismo tiempo en la fuente estamos conectando el positivo de esta fuente, pero debido a las magnitudes de BDD y de BGG, entonces rige la polaridad que tenemos aquí, que va a ser de menos a más, ¿todos? Eso es importante. No, a veces no queda muy claro, pero esa es la única forma de que ustedes puedan entender por qué la polaridad de aquí de BGS va en contra del BGG. A ver, ¿dudas? No, profe. Entonces, fíjense, como hemos estado viendo siempre, voy a analizar la malla de entrada. Entonces salimos del positivo, entonces venimos aquí, y entonces tendríamos que vamos a poner por leyes de voltaje de Kirchhoff, nos queda menos y más es un voltaje positivo, entonces nos queda BGG, y con esta polaridad que va de menos a más, es un voltaje que también va más BGS igual con 0. ¿Todos? Chéquenlo. Por lo tanto, si despegamos a BGS, nos queda BGS es igual a menos BGG. Chéquenlo. Ese es el dato importante que hay que tener siempre en mente, que el BGS es igual a menos BGG. Entonces ponemos otra anotación rápida. Como BGG es una fuente de voltaje fija, coma, la magnitud de BGS es fija, porque aquí lo estamos viendo, ¿eh? Si el BGG es fijo, pues el BGS también va a ser fijo. Coma. De allí la designación de configuración de polarización fija. Por eso se llama polarización fija, porque todos los voltajes están fijos. Esa, van a ver que esta configuración como tal no la toman, ciertos libros no la toman como una polarización, pero existe, entonces por eso se la estoy dando, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el concepto que vamos a hacer, ¿no? Cuando ustedes ya tengan que hacer su circuitito, que es este, para medir cada parámetro y poderlo llevar a cabo a mi ecuación de Shockley, aquí voy a poner mi ecuación de Shockley. Esa es mi ecuación de Shockley, ¿sí? Entonces, fíjense bien, lo que van a hacer ustedes para poder sacar estos datos físicamente, otra vez tenemos nuestro transistor. Esto es para que les quede claro dónde van a hacer las mediciones.
Pues aquí viene mi fuente. Este es mi BGG. Menos y más. ¿Sí? Profe, Canal ¿pueden N. mover? Sí, sí. Mi flechita que es mi canal N. Pero fíjense, aquí viene lo importante. Yo tengo que poner aquí mi fuente BDD. Y aquí le vamos a poner con otro color, ¿verdad? Aquí tengo que poner mi amperímetro o mi ampérmetro. En cualquier parte, porque es un circuito en serie, entonces cualquier parte la corriente es la misma. ¿Sí? Y fíjense bien, aquí voy a medir ¿quién? Aquí voy a medir, le vamos a poner también con rojo, la IDS. Y mido la IDS. Y entre este punto y este, ¿sí? Lo voy a poner aquí para que lo veamos todos. ¿Sí? Aquí voy a poner el voltmetro. Y aquí voy a medir el BGS. Y como ya todo está referido a un punto porque todo está quieto, entonces este es mi IDS-Q. Q representa que es un punto, ya habíamos dicho, Q quiere decir equidistante, quieto, que no se mueve. Igualmente el BGS-Q. Poniendo mi positivo aquí del multímetro en posición de voltmetro, positivo o negativo. ¿Sí? Y aquí viene positivo y negativo para poder medir la corriente IDSQ. ¿Todos? Dijimos, ¿verdad? Que este es el voltaje BDS. Y quedamos, ¿verdad? Este es menos más, más menos. Alexa callado. La caída en RD sería más menos RD. Este sería más menos el BDS y se acabó. Aquí el BGS aquí sería el positivo y negativo de mi BGS. ¿Todos? Pues ahora aplicando las leyes de Kirchhoff en la malla de salida, nos queda que, fíjense bien, viene menos y más, es un voltaje positivo. Aquí lo vemos. Aquí se ve mejor. Fíjense bien rápido para irnos acá. Menos y más es positivo. Más menos es una caída, más menos, este es el BDS. Más menos, todo eso igual a cero, que es lo que vamos a poner aquí. Entonces queda mi BDD menos ID por RD menos el voltaje en BDS igual con cero. ¿Sí? Sabemos que BDS es igual al BD menos BS. Todos se acuerdan de eso, ¿no? Entonces podemos sacar que entonces el BDS nos queda BDD menos ID por RD. ¿Todos? Por lo tanto, el BD de esa parte aquí, el BS aquí, ¿cuánto vale el BS, jóvenes? Esta es la terminal de fuente. De aquí a acá, ¿qué voltaje hay? ¿Cero? Cero, ¿verdad? Entonces este BS vale cero. Entonces nos queda que BD es igual a BDS. ¿Todos? Y por último,
el BGS, ¿sí? Este BGS nos quedó esta expresión. Entonces nos quedó que BGS era igual a menos BGG. ¿Sí? Ahora, BGS sabemos que es igual a BG menos BS. Otra vez aquí, BS vale 0, entonces ahora BGS es igual a BG. ¿Todos? A ver, ¿dudas? No, profe. Está bien. Entonces vamos a hacer el planteamiento, a ver si nos da tiempo. Sí. Aquí a lo mejor, para hacerlo más rápido, ya esto ya lo hice. Bueno, ya lo hizo el libro, ya lo hice yo. Aquí está, jóvenes. Este es el planteamiento. Este es un planteamiento de un problema del Boyle Star. Y se determina lo siguiente para la red de la figura 7,6. Es la misma configuración que acabamos de ver, pero ya les dan los valores. Y fíjense bien, les dan el valor de IDSS y de BP. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es sustituir los valores en su ecuación de Shockley. Aquí está. Si quieren, véanlo, verifíquenlo, y si hay alguna duda me lo dicen mientras yo paso lista, que hace bien el tiempo. Anastasio Montaño. Presente, profe. Gracias, señorita. Arismendi Rivero. Presente. ¿Puedes subir un Ayala poco? Cruz. Barragán García. Presente. Bazán Gloria. Presente, profe. Gracias. Castro García. Presente, profe. Gracias. Chorreño Torres. Presente. Cruz Lara. Presente. Domínguez Franco. Presente, profe. Gracias. Fabián López. Presente, profe. Gracias. Flores González. Presente. Gres Becerril. Presente. Guerra Galindo. Hernández Bautista. Presente, profe. Gracias. Hernández Labastida. Presente, profesor. Gracias. Herrera García. Presente, profesor. Gracias. López Aguirre. Presente, profe. Gracias. Martínez Hernández. Presente. Mejía Elías. Presente, profe. Gracias. Monterrubio Mares. Presente, profesor. Gracias. Moreno Domínguez. Presente, profesor. Gracias. Moreno Martínez. Presente, profesor. Gracias. Muciño Gómez. Presente, profe. Gracias. Palacios de Alba. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Herrera. Gracias. Rodríguez Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Romero Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Sebastián Cruz. Sebastián Cruz. ¿Dónde está? Soberanis Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Solís Hernández. Presente, profe. Gracias. Vergara Muñoz. Villeda Salvador. Presente, profe. Gracias. Yepes González. Presente, profe. Gracias. Zamora Romero. Presente, profesor. Gracias. Solozábal Sánchez. Presente. Gracias. Bueno, jóvenes, pues ya pasamos lista. Entonces, chequen
¿Qué dudas tienen, jóvenes? ¿Por qué lo marca? Yo tengo una duda, profesor. ¿Por qué marca como BGSQ? Y nosotros lo marcamos como BGS nada más. Sí. ¿En qué caso, joven? En el A y en el B. En el A, sí. Porque estos jóvenes lo que están encontrando es el que dijimos, este circuito ya es un circuito de polarización. Entonces, los valores que van ustedes a obtener, todos tienen que llevar el subíndice Q, que quiere decir que es el voltaje en el punto de operación, ¿sí? Ahora, fíjense, el punto de operación para ustedes implica, por eso es que se me vino el tiempo ahorita, ¿verdad? Implica que hay que generar la curva de transconductancia esta. Aquí rápidamente, bueno, para darle término a lo que me pregunta su compañero, ¿por qué vale BGSQ y DQ? Porque de mi curva, jóvenes, de mi curva, este punto es el que a mí me va a interesar. Esa es mi curva de transconductancia que yo puedo sacar en función del método abreviado. Esto es haciéndolo gráficamente. Entonces yo saco esta gráfica usando ¿qué? Estos puntos, fíjense bien. Me dieron los valores de 10 miliamperes y el voltaje de pinch-off vale -8, entonces son estos. Vale -8 y 10. Todos. Es el de 10 de la IDS de 10 miliamperes. Y este BP es este. Entonces yo puedo sacar mi eje de las ordenadas, lo puedo dividir. En esta forma yo lo dividí. 10 hasta 0. Y el voltaje de BP de -10 hasta 0. Entonces ya tengo todos los valores que pueden comprenderse entre -8 y 0 y de 10 a 0, todos. Entonces, hablando del método gráfico, utilizando la primera polarización, me dice que el voltaje, fíjense bien, pues ahora me voy aquí. El voltaje de BGSQ, si a usted, joven que me preguntó, si yo pongo BGSQ, yo le estoy diciendo que al aparecer la Q, quiere decir que está o debe de estar en mi gráfica. Y entonces, ¿en qué parte estaría de mi gráfica? Este primer valor. En el -2. ¿Perdón? 2 volts. En -2, aquí está, miren, en -2. Aquí vale -2. Ahora, ¿por qué vale -2? Porque aquí vale -2. Este es mi BG. Este es mi BGG. Este es mi aquí lo vamos a poner si quieren. Este es mi BGG. Es igual al BGS que estamos midiendo aquí. Pero al BGS ya lo estamos poniendo como que es BGSQ. Entonces, al tener una Q, quiere decir que lo puedo ya posicionar en mi gráfica. Entonces, este vale -2 y es este punto, ¿sí? Ahora voy a sacar que ese es lo fundamental que voy a sacar, jóvenes. Acuérdense, jóvenes, que en todos los circuitos que hemos hecho hablando del transistor bipolar, ¿cuál era el parámetro importante para sacar y poder sacar todos los valores del circuito? ¿Qué parámetro teníamos que sacar? ¿La beta? No, o sea, si yo aquí le digo, jóvenes, hay que calcular las caídas, todas las caídas que hay en este sencillo circuito, para que usted pueda sacar las caídas que hay en RD y en RG, y el voltaje, por lo tanto, si yo ya puedo calcular la caída que hay en RG, puedo sacar entonces cuánto vale BDS, que es lo que me están preguntando, fíjense. Me preguntan el BGSQ, la IDQ, el BDS, el BD, el BG y el BS. Entonces, ¿cómo puedo sacar las caídas de voltaje?
¿qué parámetro es el que necesito encontrar? ¿La ID? Exacto, la ID. La ID. Entonces, una forma de sacarla, fíjense bien, una forma para poderla sacar es usando el método gráfico, ¿sí? Entonces, el método gráfico, ya nada más para terminar, ustedes lo pueden sacar, hagan esto de favor, si lo pueden hacer en papel milimétrico, ¿sí? Acuérdense que esto dijimos que era IDS, la mitad. Ese es un punto, y el otro punto era que punto 3 de BP, y sacábamos este punto. El otro punto era la mitad de BP y una cuarta parte de IDSS, y sacábamos este otro punto. Yo lo trazo, y en este caso me dicen que yo pongo mi BGS, aquí pongo mi -2, y subo una perpendicular, y donde cruce, este es mi punto Q. Este es mi punto Q. Y aquí me da la corriente, fíjense. Matemáticamente, por eso es que yo no acepto los cálculos a partir de una gráfica, ¿sí? Porque fíjense, yo eso lo traté de hacer con una regla que se llama curvón, ¿cómo se llama para hacer? No son rectas, sino son curvas, curvígrafo. Lo hice, y fíjense, aquí me da un valor para mí, yo aquí me diría 5.5 y se acabó. Sin embargo, analíticamente, fíjense lo que vale, 5.625. Difiere mucho de este valor que se está sacando gráficamente. Aquí el libro, obviamente, lo pone también, ¿verdad? Aquí dice que vale 5.6, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se hace gráficamente, puede haber muchas diferencias. ¿Por qué? Porque dependiendo no de la calidad, sino de la interpretación que ustedes hagan de dónde está la resultante, en este caso la ID, que es la que a mí me interesa. Por eso, de aquí en adelante, los problemas que vamos a realizar, todos van a ser analíticos, pero vamos a tener que hacer la gráfica para saber en dónde está mi punto de operación, todos. Entonces, chéquenlo, y esto lo vamos a retomar el próximo lunes. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno, jóvenes, pues que tengan buen día, buena tarde y buen fin de semana.